Bueno muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular en eucariotas, en células eucariotas. Eh, Recordemos que el ciclo celular en procariotas es mucho más sencillo, en cambio en células eucariotas es más complejo. Bueno, el ciclo celular son una serie de fases que tiene la célula que le permiten reproducirse o recuperarse de alguna lesión en el caso de organismos multicelulares. Por ejemplo, cuando recibimos una herida, la reparación es gracias a este ciclo celular. El ciclo celular consta de unas fases muy sencillas. Vamos a empezar entonces con la primera fase, que es la fase mm, G1, que es una fase en lo que básicamente sucede con las células es que crecen, maduran, obtienen los nutrientes y las sustancias necesarias para crecer y madurar. En este G1 no sucede nada más. En el siguiente paso, que es llamado eh, síntesis o fase S, lo que sucede es que la célula va a duplicar el material genético o ADN. Recordemos que el ADN es una molécula orgánica compleja que contiene toda la información hereditaria de los organismos que representan. Entonces el ADN es una molécula que guarda toda la información sobre el organismo. Acá, ¿qué sucede? Que hay un hilo que se llama cromatina y ese hilo se va a duplicar. Eso es lo que sucede. Muy bien. Ahora, en la fase G2, lo que sucede es que van a aparecer una serie de estructuras que no son visibles en otro momento, sino apenas la célula se prepara para la división celular. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar estructuras como el centriolo, que va a desplegar una serie de hilos que van a funcionar como una especie de polea para que las cromátidas de los cromosomas se puedan desplegar de un sitio a otro. Entonces, aquí lo que vamos a evidenciar también es cómo se comienza a enrollar esa molécula orgánica llamada ADN que contiene la información genética de los organismos. Entonces ella se va a superenrollar y va a dar lugar a una estructura que se llama cromosoma. Entonces la cromatina, que parece un hilo, una cuerda, un cordón, lo que va a hacer es superenrollarse y a organizarse en esa estructura que más adelante vamos a ver cuál es. Bueno, y una vez la célula ya despliega estos nuevos organelos y estas nuevas estructuras, entonces sí va a entrar a la fase de división celular como tal, también llamada fase mitótica o fase M. En la división celular van a suceder estas fases que estamos viendo acá. Entonces, la primera fase se llama profase, la segunda metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. No nos tenemos que enredar con los nombres, estos nombres son puestos por los científicos que son prefijos latinos que tienen un significado obviamente, pero no es tan importante para entender el proceso. Entonces podemos aprender los nombres sin necesidad de saber su significado etimológico. Entonces en la profase suceden una serie de eventos que ya vamos a ver, al igual que en la metafase, en la anafase y en la telofase. Por último, la citocinesis es un proceso mediante el cual la célula divide ya completamente el citoplasma y se originan las dos células hijas a partir de una célula madre. Este proceso es el conocido como mitosis y no es igual a la meiosis. La mitosis sucede en células llamadas diploides y células también llamadas células somáticas, ¿sí? Que son células que no son especializadas en la reproducción o células reproductivas, son todas las células que forman el diferente conjunto de tejidos que nosotros poseemos, por ejemplo las de las uñas, la piel, etcétera. Muy bien, ¿qué sucede en esa división celular o mitosis? Que tenemos una célula progenitora o una célula madre que ella se va
a duplicar su material genético y va a producir dos células hijas idénticas, igualitas a la célula original de donde provienen. ¿Listo? Entonces, por eso copia en la fase S el material genético que está contenido en el núcleo en la célula eucariota. Acá está ese material genético, está todo por acá, todo como un hilo, como una cabulla revuelta, eso es lo que llamamos cromatina. Y entonces lo que hace en esa fase mitótica es duplicar este material y repartirlo para ambos lados de la célula para originar estas dos células hijas que son idénticas. Después estas células van a entrar en esas fases de las que hemos hablado, como la fase G1. Entonces esta célula va a crecer, se va a poner bonita, igual de gordita esta, para volver a entrar en otro proceso de división. Bueno, muy bien. Entonces estamos aquí. Esto es lo que sucede en la mitosis, que una célula madre va a dar origen a dos células hijas idénticas a ella. Muy bien, cuando ya estamos en el proceso de división celular, vamos a apreciar entonces estas fases de las que hablábamos en el ciclo celular. Esto sucede en la fase M, esto sucede en la fase M o de división celular, solamente aquí sucede esta situación. Entonces la primera se llama profase. Acá tenemos la profase temprana y la profase tardía. ¿Qué sucede en la profase temprana? Aparecen esas estructuras, son visibles las estructuras que habían aparecido en la fase G2. Acá están, que son los centriolos. Estos son los centriolos. Y los centriolos van a desplegar como unas fibras que sirven como cables para sostener los cromosomas. Acá también vemos los cromosomas que son que es el ADN súper enrollado en forma como de X. ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a ver es que la membrana nuclear va a comenzar a desintegrarse, a desaparecer. ¿Listo? Y los cromosomas van a tratar como de fijarse a estas hebras que salieron del centriolo. Vean la hebra, lo que yo les decía, esto es una fibra, la fibra del uso mitótico. Entonces esto sucede solamente en la profase. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede en la metafase? Si ven que los cromosomas que estaban acá se alinean en todo el centro de la célula, esto se llama zona ecuatorial de la célula. Entonces los cromosomas se alinean en todo el centro de la célula y se van a colocar sobre estas fibras del uso mitótico que van a servir como un cable para transportar ese material genético a cada uno de los lados para seguir con el proceso de división. Bueno, muy bien, entonces acá llegamos a la anafase. ¿Qué sucede en la anafase? En la anafase, como podemos ver, las cromátidas, que son cada uno de esos bracitos que tienen los cromosomas, cada uno va a comenzar a ajustarse a través del uso mitótico hacia uno de los lados de la célula. Vean, van a migrar hacia acá. Perdón que ahí me quedó mal el círculo, ya lo borro. Entonces, ¿qué va a suceder? Vean, estas cromátidas van a comenzar a viajar hacia acá, hacia donde está el centriolo, para formar el nuevo núcleo celular y que esta división se dé. Bueno, muy bien, esto sucede en la anafase. Ya en la telofase, ya en la telofase, acá vemos, en la telofase, en este momento, ¿qué sucede? Vean, ya acá las cromátidas viajaron cerca hacia el centriolo, que es el que jala el material genético, se comienza a reconstruir la membrana nuclear, y ya podemos decir que prácticamente se hizo el proceso de división del material genético. Vean, acá en esta otra ya lo que apreciamos es que la membrana fue reconstruida, que los cromosomas desaparecieron, volvió a la cromatina, que es el ADN por ahí sin organizar, y comienza ese proceso que llamábamos de citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Acá lo podemos apreciar, es el estrangulamiento del citoplasma formando ya las dos células. Entonces llegaríamos a esto. Acá esto ya es la citocinesis, vean, ya. Y se formaron las dos células y cada una tiene el material genético que se duplicó acá en la célula progenitora. Bueno, muy bien. Vamos a observar entonces qué es el ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico.
Ese nombre es complejo, lo vamos a ver en octavo y noveno, por qué se llama desoxirribonucleico y todo eso. Ahorita no nos interesa saber la etimología del nombre, sino ya comenzar a identificar que el ADN significa ácido desoxirribonucleico y que es una molécula orgánica que guarda la información hereditaria de los organismos. Este es el ADN. El ADN en la fase de síntesis, donde se duplica, está en forma de cromatina, que es como un cordón, véanlo así, una cuerda suelta. Pero en el momento de división celular, este ADN se tiene que organizar porque él no puede de esta manera desorganizada, migrar, ni viajar, ni hacer todas las cosas que vimos en las fases anteriores. Entonces, él para poderse organizar se va a superenrollar en unas eh, estructuras que son unas proteínas, acá no las vemos muy bien, no las vemos muy bien, voy a disminuir un poquito, que parecen como un carrete de hilo. Y entonces esta estructura de ADN se va a enrollar alrededor de estos carretes, se va a enrollar, se va a superenrollar, se va a superenrollar y va a comenzar, si ven los carretes y cómo comienza a enrollarse y a enrollarse y a enrollarse, y van a formar una estructura mucho más ordenada que es el cromosoma. El cromosoma que tenemos acá. Vean que acá están también las partes de dicho cromosoma. Entonces, ese cromosoma es una estructura de ADN muy bien organizada que contiene la información genética que quiere transmitirse de la célula madre hacia la célula hija. Entonces, esta estructura solamente la vamos a ver cuando estamos ya en el proceso, en la fase M o de división celular. Entonces, solamente es visible en ese momento. Esto es cuando yo les digo las cromátidas. Vean, cada bracito de esto es una cromátida. Cuando sucede la división celular, entonces lo que hace es partirse por acá y entonces esta cromátida va a viajar para un lado de la célula, se va a ir para acá y este otro pedacito de cromátida va a viajar para acá. Vean, eso es lo que sucede. Entonces acaba la información del organismo, pero es idéntica a la que está acá. Entonces por eso esas dos células nos van a resultar idénticas a la madre, porque traen la misma información que fue duplicada acá. ¿Listo? No es muy complejo. Tenemos es que aprendernos los nombres así sean un poco incómodos. Ácido desoxirribonucleico, adenosín trifosfato. Todos esos nombres son incómodos, pero tenemos que irlos aprendiendo. Bueno, muchachos. Vamos a dejar este tutorial hasta acá. Seguimos resolviendo las dudas. Yo seguiré compartiéndoles estos materiales. Sobre esto espero entonces preguntas. Hasta la próxima.